7 de la mañana, 20 minutos, persiste el clima de tensión entre el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y el gobierno del Ecuador, tras la denuncia de sobre su inminente expulsión de la embajada en el Reino Unido. El canciller José Valencia respondió a esta denuncia, a la denuncia del portal web, y aseveró que se trata de rumores infundados. El fundador de Wikileaks atraviesa uno de los momentos más delicados de su presencia en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido. Los constantes roces que se incrementaron a raíz de la vigencia de un protocolo para su permanencia en la representación diplomática han tensado la cuerda. El más reciente incidente se inició el jueves último, cuando el portal, desde su cuenta en Twitter, aseveró que una fuente de alto nivel dentro del Estado ecuatoriano informó a Wikileaks que Julian Assange será expulsado dentro de horas a días, utilizando el escándalo INA Papers como pretexto, y que existe un acuerdo con el Reino Unido para su arresto. La respuesta del gobierno se produjo horas después a través del canciller José Valencia, quien calificó la denuncia como rumores infundados, que además son insultantes. Sin embargo, aclaró que el asilo diplomático es una facultad soberana de un Estado que tiene el derecho de otorgarlo o retirarlo unilateralmente cuando lo considere justificado. Tras la controversia, el ministro de Asuntos Exteriores británico declaró que Julian Assange es un hombre libre y que puede abandonar la embajada ecuatoriana en Londres cuando lo desee, según medios internacionales. Mientras tanto, el relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joe Kanatachi, anunció que se reunirá con Assange en la sede diplomática en los próximos días. Néstor Aguilera, Telediario. La semana anterior concluyó con hay que decirlo, un inusual desplazamiento de miembros de las fuerzas policiales y de seguridad en torno a la sede diplomática del Ecuador en Londres, donde se encuentra Julian Assange. Y la Cancillería ese mismo día, el viernes en la noche, emitió un comunicado refiriéndose a lo que consideró expresiones groseras e irrespetuosas de Assange en contra del Ecuador. Parece que el clima está llegando a un punto de tensión sin precedentes. ¿Qué puede ocurrir en los próximos días? No es fácil la situación. Vamos a analizarla con María Amelia Viteri, doctora en Antropología Cultural, docente de la Universidad San Francisco e investigadora asociada por la Universidad de Maryland. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Qué cabe esperar en torno al caso de Assange? Bueno, en mi trabajo con desplazamiento, incluyendo asilo político, algo que podemos mirar es que el asilo como tal es ambiguo, es decir, no está escrito en piedra. Por ejemplo, podemos mirar la Convención sobre Asilo Territorial firmada por la Organización de Estados Americanos, que no fue firmada por Inglaterra. Entonces, Inglaterra tiene una jurisprudencia, Ecuador tiene otra, y en este sentido es una posición ambigua y compleja de negociación. ¿A cuál convención nos referimos? Esta es la primera convención sobre asilo territorial, que la Organización de los Estados Americanos, ¿cierto?, la contempla. Sin embargo, la jurisprudencia de Inglaterra no necesita necesariamente seguir esos acuerdos. ¿Eso qué significa para el caso de Assange? Eso significa precisamente que aunque los medios, ¿no es cierto?, nos han dicho que precisamente Assange podría salir con un salvoconducto, en la realidad lo que suponemos y podemos predecir con mucha seguridad es que el momento que él pone un pie fuera de la embajada, Inglaterra lo va a entregar a Estados Unidos para su extradición y para un posible juicio en ese país. ¿Usted considera que esto es un hecho inequívoco? Yo considero que eso es un hecho inequívoco, efectivamente. Ahora, ¿qué significa la tensión que se está produciendo? Ecuador ha dicho que es insostenible la posición de Julian Assange y advierte que le va a aplicar las disposiciones del derecho internacional sobre asilo diplomático, aquellas que Ecuador evidentemente contempla y respeta, entre ellas la Convención de Viena, pero también el protocolo especial que fue suscrito en octubre de 2018. ¿Qué podría significar esto para Assange? Bueno, en ese sentido lo que hay que mirar son los derechos humanos.
es decir, cómo está regido el refugio en relación con derechos humanos. En términos diplomáticos, me parece que Ecuador está en una situación muy difícil nuevamente para negociar. Si es que efectivamente retira el asilo a Assange, va a tener, como ya tiene, digamos, encima a las personas que están a favor de los derechos humanos, ¿no es cierto? También periodistas que han luchado para que lo que llamamos falsas verdades puedan salir a la luz, ¿no es cierto?, a través de libre derecho a la expresión y a la prensa. Y por otro lado, si Julian Assange se mantiene, ¿no es cierto?, en territorio ecuatoriano en Londres, es un costo económico, sabemos, para el país, es un costo político, pero también podríamos pensar en estos acercamientos abiertos, ¿no es cierto?, del actual presidente Moreno con el vicepresidente de los Estados Unidos, los nuevos acuerdos de préstamos, ¿no es cierto?, bilaterales y multilaterales. ¿Usted realmente cree que hay una cosa en la balanza y en la otra balanza está el caso Assange? Definitivamente. ¿Cree que Ecuador está negociando con la condición de Julian Assange? No, yo creo que nunca lo sabremos a cabalidad, pero es una posibilidad, ¿no es cierto?, tomando en cuenta el último año de acercamientos nuevamente con el gobierno de los Estados Unidos. Pero esto cae en el terreno de las especulaciones, es decir, cae en el terreno de las no hay evidencia sobre no hay ninguna evidencia, quizás nunca tengamos una evidencia, ¿no es cierto? Como sabemos, las firmas de los convenios, hay muchos acuerdos que no salen por escrito, ni siquiera salen a la luz. En todo caso... Por lo pronto, si me permite, el canciller Valencia ha desmentido aquello. Ha dicho que no se está negociando con la libertad o con la, digamos, supuesta detención o entrega de Julian Assange a las autoridades inglesas. Pero yo le quiero consultar, ¿qué debe hacer el Ecuador? Evidentemente la posición de Assange es una posición incómoda. Assange es un refugiado que genera enormes problemas al Ecuador. Efectivamente. ¿Qué debe hacer Ecuador? Sí, nuevamente, es una posición diplomática extremadamente frágil. Si pensamos en Assange como un asilado político, tiene los derechos humanos y la Convención de los Derechos Humanos que le protege. Si Ecuador termina eso, va a haber un impacto global en la forma en la que se reportan noticias y en la forma en la que se hace periodismo. Entonces, Ecuador, ¿no es cierto?, como país, tiene dos grandes terrenos para negociar. Desde mi perspectiva, en ninguno de los dos va a salir completamente inmune, porque una de las dos franjas va a estar en contra de la posición que va a tomar. Entonces ahí Ecuador tiene que pensar en, bueno, cómo seguir respetando los derechos humanos, al mismo tiempo que considerar los costos políticos. Lo que sí me parece importante es que el caso de Julian Assange se nos recuerde que él es un ser humano que está encerrado en un territorio mínimo, con mínima ser movilidad por más de 6 años, sin poder tener acceso a su familia. Entonces también está la persona humana de Assange, más allá de la polarización política, ¿no es cierto?, entre el anterior presidente Correa y el actual presidente Moreno. Ahora, esta doble condición de asilado y de ciudadano ecuatoriano, cosa que es contradictoria, ¿cómo cree usted que se debe enfrentar? Bueno, nuevamente, se puede respetar sus derechos como ciudadano ecuatoriano, al mismo tiempo que respetar sus derechos humanos. Es decir, desde mi trabajo con personas en desplazamiento, yo favorecería los derechos humanos de Assange en primer lugar, antes que cualquier otra decisión a nivel diplomático. Y también pensando en cómo va a impactar, por ejemplo, una extradición a Estados Unidos y un juicio, que tenemos, ¿no es cierto?, algunos indicadores de cómo puede terminar ese juicio, por ejemplo, con cadena perpetua o peor, en pensar en el impacto no a nivel únicamente Ecuador e Inglaterra, sino un impacto nuevamente a nivel global de cómo se hacen las noticias, qué se narra, nuevamente libertad de expresión y una forma de hacer periodismo.
En opinión de nuestra invitada, hay mucho más en juego detrás del caso Assange en la Embajada del Ecuador en Londres y hay que considerarlo. Gracias por estar esta mañana aquí. María Amelia Viteri, doctora en Antropología Cultural, docente de la Universidad San Francisco, y el tema de Julian Assange. Vamos a hacer un breve corte. Al regresar, Pablo Beltrán, decano de Ciencias Policiales y profesor de Economía del Colegio de Administración y Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Con él vamos a hablar sobre el tema del terremoto de Manabí. A 3 años de la catástrofe, Ecuador TV está tratando en el curso de esta semana las secuelas, los impactos y las probables consecuencias de que vuelva a acaecer una catástrofe de esta magnitud. Hablaremos del terremoto de Manabí al volver.